Buenas, esta es la primera clase virtual que me toca hacer. Vamos a ir alzando más clases. Ustedes me van a decir después en los comentarios qué les pareció este sistema o si prefieren otro. Entonces, para empezar, hoy vamos a hablar de la fase analítica. Esta es una clase para microbiología. Vamos a hablar de que la fase analítica en realidad viene después de la preanalítica, que es donde nosotros aprendemos a tomar la muestra, cómo se toma la muestra, cómo se envía la muestra. Y en esta fase analítica lo que hacemos es más bien la marcha bacteriológica, es un agente causal, como nosotros queremos, eh, cómo queremos determinar por qué está causada la enfermedad. Entonces, microbiología es realmente una rama muy importante de la veterinaria, si no la más importante, porque nosotros determinamos cuál es el agente causal y el 70% de las patologías que vamos a ir estudiando son de origen infeccioso. Entonces dijimos la verdad. ¿Cómo vamos a descubrir ese agente? El agente causal de una enfermedad se determina tratando de conocer todo sobre esa persona, en un caso hipotético, y en este caso real es todo sobre lo que queremos saber de la bacteria, del hongo o de lo que sea que esté dañando al animal, el virus inclusive. ¿Cómo vamos a descubrir entonces? Vamos a tratar de stalkearle en el sentido académico, vamos a tratar de aprender cuáles son los signos clínicos que presenta el animal, más o menos qué aparato está afectando, si es respiratorio o si es el nervioso o si es externo. Y mientras más información tengamos, entonces más rápido vamos a poder descubrirle a ese agente causal. ¿Cómo entonces el ciclo microbiológico? Un paciente va a la consulta, el médico clínico sería nuestro mejor amigo en este caso para tratar de la mejor amiga siempre que te ayuda a hacer de FBI, va a ser el clínico, que te va a decir qué es lo que él ve y qué es lo que él sospecha clínicamente. Hace su diagnóstico presuntivo, hace su toma de muestra basado en ese diagnóstico y después hace el transporte al laboratorio. Entonces toda esa fase fue la fase preanalítica. Y la fase analítica en sí es un examen directo de la muestra, es decir, en el material que trajo, yo voy a observar al microscopio qué es lo que hay más, qué agente causal o qué bacteria es la que más estoy viendo para que tenga representatividad. Y después voy a hacer un informe presuntivo, es decir, voy a elegir el medio de cultivo y voy a procesar mi muestra. Después de después de terminar el procesamiento de la muestra que consta en el cultivo de la muestra, en la identificación del agente causal, las pruebas bioquímicas, yo voy a después hacerle un antibiótico una vez recién que yo sé cuál es su nombre y apellido de la bacteria o del hongo o del virus del cual estoy procesando la muestra. Hago un informe final al médico. Si es que es necesario, se reporta el antibiograma, a veces no, entonces no se reporta. Y después se instala, sí, ya la terapia apropiada o el antibiótico apropiado y el médico, el clínico decidirá cuáles de los antibióticos corresponden más a la patología que determina. ¿Cuáles son los métodos fenotípicos de identificación bacteriana? Entonces queremos saber cuáles son los aspectos físicos, digamos, o el comportamiento fenotípico externo de una bacteria, no cómo es su ADN, ni cómo está constituido su ADN, sino cómo se ve, cuáles son las características exteriores de la bacteria, si se ven como unos cocos o se ven como bacilos. Para eso yo hago el directo y después de esa muestra yo voy a colocar en este medio de cultivo que se puede observar acá, que es un agar sangre, y ahí voy a dejarle que crezca, que se alimente con lo que quiera comer y voy a hacerle una identificación bioquímica sobre cómo se comporta, si le gusta el azúcar o si se mueve o no, como pueden ver acá en este medio de cultivo, y sus distintos metabolismos, para finalmente hacer un antibiograma, que es donde está la bacteria, y le coloco los discos de antibiótico para ver a cuál es sensible, si hay un halo, y si no hay halo, a cuál es resistente. Esto que ven acá de color amarillento, esa es la bacteria que creció en este medio de cultivo. Y acá es donde se inhibió. ¿Qué es entonces lo importante para la identificación fenotípica? Saber
la historia con el clínico, qué es lo que vio. Ahí vemos una oreja que está eritematosa, que está enrojecida, que está inflamada, que tiene una secreción purulenta verdosa abundante. Se le hizo la observación microscópica directa y se vieron bacilos que son gram positivos. Bacilos porque son alargaditos, gram positivos porque son de color rosado, no azulado como serían los gram positivos. Gram positivos. Entonces acá tenemos cómo se desarrolla en el medio de cultivo y este medio de cultivo es todo de este color. Sin embargo, la bacteria fenotípicamente se presenta como verdosa, verdosa azulada. Y acá vemos que son colonias muy grandes y que no tienen un borde definido. Entonces, este comportamiento fenotípico de la bacteria, decir que es una colonia grande, que es azulada, es una forma de hacer el diagnóstico y decir, yo puedo decir con certeza, después de ver estas colonias en el microscopio, que sí coinciden con que son bacilos gram negativos, puedo decir que aparentemente es una pseudomonas, que después voy a confirmar con pruebas bioquímicas. Estos son casos prácticos que en honor al tiempo voy a ir pasando, que se fueron haciendo sus sospechas los médicos clínicos y los patólogos y después llegamos a un diagnóstico final. Bueno, esos eran casos de mastitis o casos de gastroenteritis hemorrágica. ¿Cómo hacemos la toma de muestra? Y depende de qué es lo que estamos sospechando. Si es que pensamos que la lesión es externa y no está contaminada porque sabemos que la piel tiene sus propios microorganismos, la microbiota de la piel o la microbiota del pliegue anal. Entonces nosotros no tomamos de ahí, tomamos de la materia fecal directamente. La materia fecal podríamos hacer un hisopado rectal o podríamos usar el guante haciendo una palpación rectal. En animales siempre estamos hablando que los envases tienen que ser estériles o hacemos una punción de absceso si es necesario o por medio de sondas. Se llevan refrigerados siempre, todos los envases para microbiología siempre y para siempre van a ser envases de cierre hermético y estériles, por sobre todo estériles. El examen directo, ¿qué es? Entonces yo tomo la muestra, coloco sobre el portaobjetos y voy a hacer una tinción de Gram. Primero va el violeta de cristal por 1 minuto, depende siempre de la marca. Después el Lugol va por otros 1 minuto, se lava. Lugol 1 minuto, dejamos descansar, lavamos, ponemos acetona, retira todo el resto del colorante si es que no es gram positivo y después le agregamos la safranina. Eso vamos a ver más detalladamente en una clase práctica. Y ahí tenemos cómo se ve en el microscopio. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver las estructuras que se tiñeron o no como gram positivas. Acá vemos unas células bastante redondeadas, grandes. Acá vemos otros que parecen alargadísimos. Y o si no, vamos a ver en un directo, podemos ver perfectamente a los parásitos, pero a nosotros no nos toca parasitología y no vamos a hablar de eso ahora. Entonces, ¿qué observamos en el microscopio? Formas, decimos, vemos cocos, vemos bacilos o vemos formas en tipo de coma, de vibrio, y vemos que tienen, si son esporulados o no, y dónde están ubicadas esas esporas. En este caso yo describiría esta imagen como veo en una impronta, veo células y a su vez veo bacilos gram positivos. Chicos. Bueno, entonces vamos a seleccionar el medio de cultivo, que van a ser estos. Yo puedo elegir uno básico, como el primero que ven acá, o uno que está enriquecido con sangre, ese color rojizo desde la sangre. Y estas ya son las colonias, esto ya después de la incubación, acá ya aparecen, estas son las colonias bacterianas. O voy a elegir uno selectivo y diferencial, como el McConkey, o uno como el agar manitol salado para los estafilococos. ¿Cómo son estas imágenes que vimos acá? Esto es porque yo cuando recibí la muestra lo que hice es esto. Tomé la muestra del hisopo o lo que sea, si era orina, coloqué en un lanza, que es esta lanza bacteriológica, y hice estos movimientos en zigzag, una vez, 2 veces y 3 veces. Entonces al día siguiente de la incubación me va a quedar como vimos acá.
Acá se tomó la muestra con el ANSA, se hizo el zigzag, se volvió a hacer y se hizo una tercera vez. ¿Para qué es este movimiento? Para obtener estas colonias aisladas. Entonces es lo mismo, repetido, o si es un líquido, cómo voy a hacer los movimientos en zigzag y cómo se van a desarrollar. Se puede hacer por siembra en superficie, que ustedes ven acá, es otra técnica para ver cantidad, eso más detallado en las clases prácticas seguramente. Cómo queda una siembra en superficie, es colocar el líquido y se mueve esta espátula de Drygalski a través de todo lo que es la placa y al día siguiente se ven así como para contar las colonias. Acá se partió por el medio de la placa de Petri para poder contar de un solo lado porque eran muchísimas las colonias bacterianas, todos esos puntitos rosaditos. Después vamos a describir qué forma tienen las colonias, si son redondeadas, si su borde es ondulado, si es lobulado, o si es filamentoso o rizoide, si cómo se ve, si es plana o si es gordita, eso ya es cuando ponemos de costado la placa de Petri, o describir si son fusiformes irregulares. Acá podemos ver las características de las colonias, son hermosas estas. Acá está demasiado junta, entonces no podemos ver una forma de colonia. Estas son las bacterias, sabemos que alguien estrió, pero que está muy crecido. Y acá sí ya podemos ver, entonces describimos, es una colonia chica, blanquecina, no hemolítica, diríamos porque esta es un agar sangre y se ve que no hay ninguna hemólisis o ningún halo transparente alrededor de ellas. Esta sí es una colonia de verde brillante, en color metálico, que son bastante grandes y de bordes irregulares. Así se ve una pseudomonas que vimos anteriormente, así se ve en un agar sangre, porque el agar sangre es rojo y entonces no le permite ver tanto la pigmentación verdosa. Y acá tenemos una que es de crecimiento radial, pueden ver que es muy conocida, hace swarming se llama, que va nadando, parecen olitas lo que ven ahí, como unas olas en la playa, y ese se conoce como Proteus. Bueno, el frotis y la coloración, ¿cómo es? Entonces yo voy a tomar una de esas colonias bacterianas que vimos hace rato, y acá voy a tener mi portaobjetos, voy a poner una gota, siempre trabajando al lado del mechero con las medidas de bioseguridad que corresponden. Está el portaobjetos, coloco una gota de agua destilada estéril, caliento de lanza bacteriológica, esterilizo hasta el rojo vivo, enfrío, tomo una colonia y coloco sobre esa gota y hago movimientos circulares. Después de eso voy a teñir, como vimos hace rato, con el cristal violeta, con el ugol, con la acetona y finalmente con la safranina. Y una vez que esté listo voy a llevar al microscopio y voy a observar estas imágenes, posibles imágenes. Lo puede aparecer así, son cocos que están en cadenas, que claramente son unos estreptococos hermosos, o pueden aparecer así, como el racimo de uvas, que son los estafilococos, cocos gram positivos en racimo de uvas, o así los gram negativos como ven en la otra imagen. Voy a confirmar con medio de pruebas bioquímicas como la catalasa o la oxidasa, que eso vamos a ver más detalladamente cuando hagamos las pruebas en las clases prácticas. Estas son pruebas bioquímicas del metabolismo bacteriano que tienen, si degradan o no los azúcares o los aminoácidos o las fuentes de carbono. En el caso de los azúcares el TCI, en el caso de los aminoácidos LIA o lisina descarboxilasa, acá a ver si se mueve o no la bacteria, si tiene fuente de carbono, y así. Y al día siguiente, eso era sin incubar, y después de incubar tenemos que hacer las interpretaciones de si son positivas o negativas, y eso vamos a ir aprendiendo. El antibiograma, que es tomar una colonia bacteriana, hacer ese inóculo que ven en la primera imagen, se siembra ese inóculo en una placa, se coloca los discos de antibióticos que sean de elección para el microorganismo de elección, y esos discos después que sacamos de su frasco, vamos a llevar a una placa y vamos a leer a las 24 horas, si es sensible, intermedio o resistente. Muchas gracias, espero que todos podamos ir aprendiendo de esta forma.